revelado, el secreto increíble que cambió todo cuando nuestro hijo nos encerró en el sótano. El grito desgarrador de doña Carmen resuena en cada rincón de su hogar, un refugio que hasta hace poco era sinónimo de amor y risas. Miguel, no puedes hacer esto, suplica ella, con el corazón apretado y la voz temblorosa. Pero su hijo, su primogénito, está decidido a seguir su pasión por la música, dejando de lado el futuro que sus padres habían trazado para él. En cuestión de segundos, sus sueños de madre se desmoronan y una tormenta de emociones inunda el espacio: miedo, desesperación, traición. Junto a ella, don Felipe, su esposo, intenta calmar la situación, pero el caos ha tomado el control. Mientras las palabras se cruzan como cuchillos, Miguel, abrumado por la presión de decepcionarlos y la ardiente necesidad de ser fiel a sí mismo, toma una decisión drástica. En el fragor de la discusión, se dirige hacia el sótano, un espacio que solía albergar risas infantiles y ahora se convierte en un símbolo de los secretos familiares. En un instante, la puerta se cierra y el cerrojo se traba, dejando a los padres en la penumbra. Un frío helado les recorre la espalda, nunca imaginaron que su hijo los encerrara así. Doña Carmen siente el peso de la decepción apretando su pecho, mientras don Felipe intenta que su mente racionalice lo que acaba de suceder. «¿Qué hemos hecho mal?», murmura él, mientras el eco de la música de Miguel se cuela por la pequeña ventana. Siente que el aire se vuelve denso y difícil de respirar. Los recuerdos empiezan a brotar en su mente, su propio deseo de ser artista, las cartas olvidadas de sus abuelos llenas de sueños truncados. ¿Por qué nunca se atrevieron a seguir esos caminos? A medida que las horas pasan, el sótano se convierte en un laberinto de emociones y reflexiones. La verdad de sus vidas se despliega ante ellos, revelando el sacrificio constante por un futuro que ahora parece desvanecerse. Quizás hemos sido demasiado estrictos, confiesa doña Carmen, lágrimas cayendo silenciosamente sobre su regazo. La angustia se apodera de ella, cada palabra es un eco de su miedo a perder a su hijo. ¿Él solo quiere ser feliz y nosotros estamos dispuestos a negarle eso? Mientras su mente gira en un torbellino de pensamientos, entiende que mantener a Miguel encerrado solo perpetuará el ciclo de arrepentimiento. ¿Estamos traicionando nuestros propios sueños?, se cuestiona con desesperación. Don Felipe, con rostro de preocupación, la observa, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Pero no puede permitir que la desesperación los consuma, tiene que ser fuerte, tiene que ser el ancla que los mantenga unidos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La música de Miguel resuena con más fuerza, cada acorde es un grito de libertad. Esto es parte de su legado, piensa don Felipe, sintiéndose en un precipicio emocional. La angustia se intensifica. ¿Deberían ellos ser quienes lo detuvieran? El amor por su hijo y la presión de sus propios sacrificios se entrelazan en un conflicto interno abrumador. El miedo a perderlo se choca con el deseo de verlo feliz, y la tensión crece, desbordándose en sus corazones. Ambos sienten la presión, la lucha entre la autoridad y la comprensión, entre el sueño roto y la esperanza. La incertidumbre pesa como una losa, las emociones se agolpan en sus mentes. Juntos, enfrentan el abismo de un futuro incierto, donde la elección está en juego, seguir la tradición o dejar que su hijo despliegue sus alas. Están a un paso de tomar una decisión que cambiará su familia para siempre. ¿Serán capaces de encontrar el camino hacia una nueva mañana, o el dolor de la separación los llevará a un abismo del que no podrán salir? La tensión en el aire se palpaba con una fuerza asfixiante. Don Felipe y doña Carmen permanecieron silenciosos durante un largo tiempo, su comunicación limitada a miradas cargadas de una profunda incertidumbre.
La música de Miguel se había convertido en un eco vibrante que no solo resonaba en el sótano, sino en lo más profundo de sus corazones, desafiando las convicciones que habían moldeado su camino como padres. Él está buscando su voz, murmuró don Felipe, la frustración y la tristeza mezclándose en su tono. Las palabras salieron de su boca como un susurro, pero portaban el peso de una revelación. Miguel estaba en busca de algo que ellos mismos nunca habían podido entender cuando sus sueños fueron aplastados bajo la presión de la realidad. La autocrítica comenzaba a abrirse camino en su mente. Quizás deberíamos haberle enseñado que está bien fallar, que los sueños pueden ser frágiles pero que también son reales. Doña Carmen lo miró, incrédula pero consciente de que había una verdad en sus palabras. Ella había dedicado su vida a construir un futuro ideal, lleno de expectativas y seguridad económica. Su amor por Miguel era incondicional, pero el temor a que se perdiera en un mundo que no comprendía la consumía. Lo que él busca es algo que le permita ser auténtico, dijo ella, su voz temblando. Necesita un espacio para crecer, para experimentar. ¿Y si hemos sido su cuerda, en lugar de su ala? Esa idea la llenó de una mezcla de culpa y tristeza, pues la posibilidad de soltar a su hijo parecía como soltar un pedazo de su propio corazón. Juntos, empezaron a redefinirse. En lugar de sentirse atrapados en su papel tradicional, reflexionaban sobre lo que significaba ser una familia en los tiempos modernos. La visión del futuro que habían sostenido se tambaleaba a medida que sus corazones se abrían al cambio. Era un espacio de vulnerabilidad que, aunque doloroso, les ofrecía la posibilidad de reconfigurar sus sueños. Las próximas horas fueron una etapa crucial. Don Felipe se dio cuenta de que su propio miedo era solo un eco de sus expectativas frustradas, una herida que nunca había sanado. Reflexionó sobre las cartas de sus abuelos, aquellas llenas de aspiraciones inalcanzadas. Decidió que, en lugar de permitir que ese miedo empañara la felicidad de su hijo, podría transformar su legado familiar. Quizá era el momento de hacer las paces con su propio pasado. ¿Y si encontramos la manera de apoyarlo? ¿Cómo sería si le mostramos que estamos dispuestos a creer en él, incluso en lo desconocido? Propuso don Felipe, despidiendo el aire tenso que llevaba demasiado tiempo estancado en la habitación. La idea de respaldar a Miguel, de permitirle seguir su sueño, comenzaba a tomar forma con cada palabra. Doña Carmen asintió lentamente, y en sus ojos se podía ver una chispa de decisión. La elección de abrazar la pasión de su hijo era también un camino hacia la redención de sus propios sueños olvidados. Mientras elaboraban un plan, la música de Miguel seguía fluyendo sin cesar, iluminando su vida con la promesa de un cambio. Era momento de enfrentar el miedo de haber fallado como padres, de reconstruir la relación basada en la valentía y la autenticidad. Miguel, sin saberlo, estaba forjando una nueva narrativa no solo para su vida, sino también para la de sus padres. Y así, en esa semifinal entre el miedo y la esperanza, don Felipe y doña Carmen decidieron que estaban dispuestos a abrir la puerta del sótano, no solo para liberar a su hijo, sino también para liberarse a sí mismos. Pero antes de que pudieran actuar, la música se interrumpió abruptamente, dejando un eco inquietante en la habitación. En ese silencio, una decisión crítica se presentaba: ¿cómo iniciarían la conversación con su hijo, sabiendo que el camino hacia la aceptación sería más que un simple diálogo, sino una confrontación con sus propios fantasmas? Don Felipe respiró profundo, sintiendo el aire helado del sótano llenarle los pulmones. Era un momento decisivo, uno que lo empujaba hacia el abismo del autodescubrimiento. En la bruma de la incertidumbre, sus pensamientos se arrastraban hacia el camino que había transitado hasta ese instante, arrastrando sus sueños en el proceso. Se preguntó si había llegado a un punto en el que la única verdad que conocía era el miedo a lo desconocido. ¿Cómo le decimos que estamos aquí para apoyarlo? Siguió reflexionando, mientras el silencio les apretaba el pecho. Había atravesado épocas de obligaciones, de decisiones que parecían correctas en un principio, pero que al final lo habían llevado a perderse en la rutina. Ahora, con un hijo que buscaba su propio camino, se encontró contemplando su propia autenticidad. Doña Carmen, al otro lado de la habitación, sentía un torbellino de ansiedad. Era incapaz de liberar sus emociones de la forma en que Miguel lo había hecho con la música.
Esa claridad que la música le ofrecía a su hijo solo podía parecerle lejana. Empoderar a Miguel significa aceptar que hemos llegado a un punto de no retorno en nuestras expectativas. Pero la idea de soltar sus esperanzas le llenaba de pavor. La necesidad de proteger a su hijo seguía atrapada en su mente, generando un ciclo de ansiedad. Mientras don Felipe pensaba en palabras que pudieran iniciar el diálogo, se sintió tentado a abrirse también, a mostrar su propia vulnerabilidad. Este nuevo enfoque fue liberador. Quizás no solo es Miguel quien necesita ser escuchado, pensó. Era un dilema íntimo, sus propias expectativas y temores colisionaban con la necesidad de ser padres comprensivos y abiertos. En medio de esa conversión interna, Miguel reapareció, interrumpiendo el silencio. Su mirada era intensa, como si estuviera buscando algo más que aprobación, anhelaba conexión genuina. ¿Puedo seguir tocando?, preguntó, mirando a sus padres con una mezcla de temor y esperanza. Esa simple pregunta hizo que el corazón de don Felipe se convirtiera en un campo de batalla entre el miedo y el amor. Si su música es su voz, ¿no deberíamos escuchar lo que tiene que decir? Sonó la voz de doña Carmen, con más firmeza de lo que se sentía. Las palabras fluyeron en un torrente emocional, como la resolución que había estado esperando por salir. Quizás es hora de entender que no tenemos que seguir una ruta, que hay caminos alternativos que pueden resonar con nuestro corazón. La decisión de apoyar a Miguel comenzó a tomar fuerza. Vamos a hacer esto juntos, como familia. No solo él tiene mucho que aprender de nosotros, sino que nosotros también tenemos mucho que aprender de él, dijo don Felipe, sintiendo una resistencia en el pecho que comenzaba a desvanecerse. Era el momento de tomar riesgos, de dejar que las voces internas de cada uno comenzaran a entrelazarse. Miguel, con una chispa renovada en sus ojos, tomó su guitarra y comenzó a tocar suavemente. La música se transformó en una conversación where cada acorde contaba una historia por descubrir. Los padres se sintieron atraídos por el sonido, permitiendo que la vulnerabilidad que les invadía se liberara poco a poco en las notas que flotaban en el aire. Pero cuando el último acorde de la melodía se desvaneció, quedaron atrapados en el eco de una pregunta inevitable: ¿qué sucederá cuando enfrentemos nuestro propio pasado en este nuevo camino familiar? El rostro de Miguel, ahora iluminado por la música, se convirtió en un espejo de sus propias sombras, y don Felipe sintió que el verdadero viaje apenas comenzaba. El silencio que siguió al último acorde resonó como un eco en las paredes del sótano, y don Felipe sintió que su respiración se entrecortaba en medio del torbellino de emociones. Miguel observaba a sus padres, ansioso por su reacción. Aquella música que había invocado un nuevo lenguaje en la familia también revelaba la necesidad imperiosa de confrontar verdades ocultas. Era el momento de tomar acciones decisivas, de desafiar los pasados que se entrelazaban en un presente incierto. ¿Qué escondemos en nuestro interior?, se preguntó don Felipe. La idea de abrirse por completo lo asustaba, pero también lo atraía, como un imán hacia lo desconocido. Había vivido tanto tiempo en la seguridad de su imagen pública, en el rol de padre y esposo, que había olvidado su propia voz. Esa noche, en medio de la vulnerabilidad, comprendió que la auténtica paternidad no solo requería ofrecer dirección, sino también la disposición a ser guiado. Mientras reflexionaba, miró a doña Carmen. Sus ojos reflejaban una mezcla de temor y anhelo. La comprensión compartida de que ambos tenían muros que derribar se estableció con un brillo en los ojos de su esposa. Tal vez deberíamos ser nosotros quienes escuchemos primero, sugirió don Felipe, dando pie a una conversación que había estado ausente durante años. La decisión de abrirse a la vulnerabilidad, de dejar caer la armadura del Padre Perfecto, era el primer paso hacia una conexión genuina. Doña Carmen asintió de manera lentamente afirmativa. Tantas veces he dejado que mis expectativas me guíen, que he olvidado lo que significa ser una madre real, estar presente en los sueños de mis hijos. El reconocimiento de su propia lucha fue un acto de valentía, aquellas palabras se abrieron entre ellos como un puente hacia un nuevo entendimiento. Quizás deberíamos compartir lo que sentimos de verdad, dijo don Felipe, casi como si un nuevo sentido de libertad le permitiera tomar el control de la conversación. Me he perdido en los años de trabajo y responsabilidades, olvidando lo que realmente significa ser un padre para ti, Miguel.
En ese momento, se dio cuenta de que no era solo Miguel quien necesitaba ser escuchado. La revelación de su propia desconexión con su hijo era dolorosa, pero liberadora. Miguel, sintiendo la apertura que sus padres estaban ofreciendo, dejó su guitarra a un lado. Su mirada expresaba una mezcla de sorpresa y alivio. ¿Eso significa que también puedo ser yo mismo? ¿Sin presiones ni expectativas? La ansiedad que había sentido se transformó lentamente en un mar de posibilidades. Sí, hijo, queremos aprender a ser una familia juntos, respondió doña Carmen con voz firme. Te apoyaremos, pero también queremos que nos apoyes a nosotros. Esto es un camino cruzado de aprendizajes. El momento se convirtió en una catarsis. Lo que había comenzado como un diálogo en torno a la música ahora se expandía a experiencias esenciales, un viaje hacia la autenticidad que se definiría no solo por sus talentos individuales, sino por las verdades que cada uno se atrevería a compartir. Don Felipe sintió como el peso de años de insatisfacción comenzaba a desvanecerse entre la promesa de un nuevo comienzo. Aún había terreno inexplorado por recorrer, pero la decisión de comprometerse a ese viaje lo llenó de determinación. Sin embargo, al mirar el rostro de Miguel, comprendió que el paso siguiente era uno de riesgo y desafío. ¿Estás preparado para descubrir juntos lo que nos impide ser realmente nosotros mismos?, preguntó, y con esa pregunta flotando en el aire, tanto él como su familia se adentraban en lo desconocido. El eco de su declaración dejó una inquietud palpable, un recordatorio de que a medida que se acercaban a la autenticidad, también se asomaban al abismo de sus propios miedos. El verdadero desafío surgió de un rincón de su mente, qué secretos del pasado estaban dispuestos a enfrentar y qué revelaciones personales de sus vidas podrían cambiar el rumbo de su nueva conexión. Don Felipe sintió que un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse, uno que les obligaría a confrontar verdades que, por mucho tiempo, habían permanecido ocultas tras las puertas del sótano. El ambiente del sótano seguía impregnado de la música, pero en su interior resonaban más que notas, eran las emociones crudas, las expectativas fallidas, y los miedos no expresados que empezaban a desenmarañarse lentamente. Don Felipe sintió que cada declaración, cada mirada, los estaba acercando a un precipicio emocional. ¿Qué sucedería si se pronunciaban las palabras que habían guardado en el silencio durante tanto tiempo? Quizás lo que necesitamos es ir más allá de lo superficial, propuso dócilmente Miguel, su voz temblando, pero firme. No solo deberíamos hablar de las cosas que son fáciles o agradables. Lo difícil también debe salir a la luz. Sus padres lo miraron, y en sus ojos se reflejaba la preocupación de lo que pudieran descubrir en su propio corazón. A medida que Miguel planteaba estas inquietantes ideas, don Felipe sintió un nudo formarse en su estómago. La verdad era que él mismo había evitado confrontar esos elementos oscuros de su vida, la frustración en su trabajo, las expectativas que nunca logró cumplir, y la paternidad que sentía le había sido impuesta. El deseo de ser un padre, un esposo y un hombre exitoso lo había llevado a buscar la aprobación de los demás, olvidando lo que realmente deseaba. Recuerdo cuando era niño y soñaba con ser un gran músico, dijo Miguel, rompiendo el hilo silencioso que llenaba el espacio. La música era mi escape, y cada vez que la tocaba, sentía que podía ser quien realmente era. Siento que he perdido esa conexión. Tal vez tengo miedo de ser juzgado. Su confesión se convirtió en una chispa que encendió la conversación. Don Felipe absorbió sus palabras como un espejo, viéndose reflejado en la lucha de su hijo. Es duro, Miguel. Te prometo que yo también he tenido mis miedos sobre el futuro, sobre las decisiones que tomamos, y las que no tomamos. He dejado que la presión me consuma, y he olvidado lo que es vivir con autenticidad. Doña Carmen, al escuchar la vulnerabilidad de ambos, se sintió impulsada a participar. A menudo me he perdido en ser la madre perfecta, en cómo la sociedad espera que actúe. Pero me he sentido atrapada y sola, incluso en medio de los dos. Fijó su mirada en don Felipe, quien respondió con un gesto de complicidad. Sentían que aquello era un parteaguas, un destello de sinceridad en medio de sus confusiones. La conversación se intensificó. A medida que compartían estas verdades, cada palabra parecía despojar a su familia de las capas de expectativas y decepciones.
Sin embargo, don Felipe comprendía que la apertura tenía un precio. Dentro de sí, la resistencia a la vulnerabilidad comenzaba a fragmentarse, revelando temores aún más profundos, el miedo a la pérdida, al rechazo, y a la verdad que podría terminar con los lazos que los unían. ¿Y si al final, todos estos secretos nos separan?, formuló don Felipe, de pronto consciente del abismo que se podía abrir entre ellos. La tensión en la habitación se sentía profunda, cada uno a la espera de que alguien respondiera a esa pregunta angustiante. Mientras se observaban entre sí, don Felipe se preguntó si realmente estaban listos para dar el salto a la honestidad total, a un lugar donde no podían prever las repercusiones de sus verdades compartidas. El hecho de que Miguel se hubiera atrevido a ser tan transparente lo desafió aún más, teniendo en cuenta su propia lucha interna. En su corazón creció una resolución, a pesar del temor que sentía. Lo que descubramos aquí puede ser doloroso, pero también liberador. Tal vez este sea el momento de enfrentar lo que más tememos, no solo como una familia, sino como individuos que debemos encontrarnos a nosotros mismos, afirmó don Felipe, sabiendo que su valentía debía ser el faro que guiara a su familia al nuevo camino. Con esa declaración flotando en el aire, la atmósfera del sótano cambió. Un nuevo horizonte de posibilidades se abría ante ellos, lleno de desafíos y descubrimientos. Pero, en el fondo, la pregunta que aguardaba como sombra era, ¿qué secretos aún yacían? Enterrados que podrían cambiar todo lo que conocían sobre sí mismos, y más importante, sobre el amor que compartían. El silencio volvió a cubrirlos, cargado de expectativas. Y así, en la penumbra de aquel sótano, la penúltima verdad estaba por revelarse, dejando a don Felipe y a su familia en un filo entre el descubrimiento y el abismo. ¿Serían capaces de afrontar lo desconocido y salir transformados, o la revelación de sus miedos los desgarraría irremediablemente? La música había cesado, y el silencio que lo rodeaba se volvió abrumador. Don Felipe meditaba sobre la fragilidad de la conexión familiar, consciente de que ese momento íntimo podía ser la clave para cambiar las dinámicas que habían definido sus vidas por años. Algo latía dentro de él, una mezcla de anhelo y temor por lo que estaba a punto de desatarse. Lo único que quiero es que seamos verdad entre nosotros, dijo, su voz resonando con una sinceridad cruda. Con el peso de esa declaración, los rostros de su familia se iluminaron brevemente, como si el aire a su alrededor hubiera comenzado a moverse de nuevo. Miguel se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en su padre. ¿Qué harías si pudiera ser el padre que realmente quieres ser, papá? ¿Cuál es ese ideal que estás persiguiendo? La pregunta era incisiva, Miguel había apuntado directo al núcleo de la lucha interna de su padre. Don Felipe sintió que el tiempo se detenía. En su mente, la imagen de un padre amoroso y presente se entrelazaba con la figura del proveedor exitoso que siempre había tratado de ser. Siento que decepcionaría a muchos si cambiara, confesó, sintiendo una carga inesperada de vulnerabilidad. Siempre pensé que si lograba ser exitoso, sería el padre que merecías. Pero, ¿y si eso no es lo que realmente necesitas de mí? Aclarar sus pensamientos era un desafío. La idea de perder la aprobación de su familia lo inquietaba. Por un instante, el miedo a fallar se hizo más real que nunca. Sin embargo, también empezaba a brotar un impulso renovador, una necesidad de autenticidad que lo empujaba a intuir que su verdadero papel podía ser otra cosa. Doña Carmen observó con intensidad mientras su marido hablaba. Había guardado sus propias inseguridades por tanto tiempo que ahora, con la invitación a la honestidad de don Felipe, lo que había mantenido oculto necesitaba salir a la luz. Siempre he sentido que no podía ser yo misma, que debía ser la madre que todos esperan. Pero, ¿quién soy realmente? Preguntó, la voz temblando pero decidida, en un delicado acto de liberación personal. Miguel, como catalizador, miró a su madre, comprendiendo por primera vez la carga que ella también llevaba. Tal vez podemos crear un nuevo espacio para todos. Un lugar donde no haya juicios, solo amor y apoyo, propuso, sintiendo como su propia vulnerabilidad se transformaba en un puente hacia sus padres. Don Felipe sintió que el nudo en su estómago comenzaba a aflojarse. Tal vez era posible construir una conexión más profunda. Se preguntaba si podría ser el líder en este viaje hacia lo desconocido,
el que podría hacer que su familia se sintiera segura de ir más allá de su zona de confort. La tensión en el ambiente se transformaba lentamente en una especie de chispa desafiante. Está bien, afirmó, sintiendo una extraña mezcla de alivio y determinación. Si ser auténtico y verdadero significa enfrentar lo que hemos mantenido oculto, estoy dispuesto a hacerlo. Seré el primero en rendir cuentas. Pero antes quiero que todo sepa, y aquí vaciló, pesando alguna revelación. Mientras la palabra pero colgaba en el aire, la respiración de su familia se volvió colectiva, cargada de anticipación. Estaba claro que cada uno había llegado a un punto de inflexión. Y aunque el camino de la honestidad prometía ser arduo y espinoso, don Felipe sentía que era la única brújula que podía guiarles hacia el descubrimiento de sí mismos. En ese instante, comprendió que la transformación de su familia dependía de la valentía colectiva. Quizás parte de mi lucha es que no sé cómo ser yo mismo sin miedo a lo que piensen los demás, agregó, sirviendo como ejemplo de su propia incapacidad. Las palabras fluyeron con la esperanza de iniciar una conversación. Cada rostro en el sótano reflejaba la lucha interna con la que todos se enfrentaban, los secretos guardados, las expectativas impuestas y los sueños olvidados. Don Felipe comprendió, en medio de la incertidumbre, que ese era el momento para arreglar lo quebrado. Pero en su interior, una pregunta lo asaltaba: ¿estaba realmente preparado para aceptar las verdades que pudieran salir a la luz, incluso si éstas amenazaban con cambiarlo todo? Con la mirada fija en sus seres queridos, sabía que el viaje apenas comenzaba. ¿Tendrían la fuerza para desentrañar lo que realmente significaban el amor y la familia? ¿O el abismo podría ser más profundo de lo que todos pensaban? La revelación estaba cerca, pero el costo podría ser más grande de lo imaginado. La respiración de don Felipe se hizo más profunda, consciente de que sus palabras podían ser la chispa que encendiera una transformación irreversible en su familia. Pero antes quiero que todos sepan que tengo miedo, finalmente confesó, dejando escapar una nota de sinceridad que resonó en el silencio tenso. Las miradas de su familia se aferraron a esa declaración, un reconocimiento de la fragilidad que compartían. Don Felipe sintió la carga de sus propias expectativas adentrándose en su pecho. Había vivido atrapado en la imagen de un padre infalible, uno que siempre tenía respuesta, que podía guiar a sus hijos sin titubear. Pero hoy, esa imagen se desvanecía, la vulnerabilidad lo desnudaba emocionalmente. Vivir con miedo a decepcionarles me ha mantenido alejado. Pero necesito entender, ¿qué esperan de mí? Cada uno en la habitación se sintió llamado a reflexionar. Miguel, aún sosteniendo la mirada de su padre, sintió que había llegado el momento de abrir su corazón. Lo que realmente deseo, papá, es que seas tú mismo. Que me muestres quién eres sin máscaras ni pretensiones. Creo que si lo haces, seré más capaz de ser quien soy también. Las palabras de su hijo resonaron en el corazón de don Felipe. Era un recordatorio de que la autenticidad de uno mismo puede ser liberadora. Carmen, contemplativa, se dio cuenta de que el peso en su pecho también necesitaba ser liberado. Siempre he buscado ser la madre que todos quisieran, y he olvidado lo que realmente me apasiona. No sé cómo ser esa mujer, pero estoy dispuesta a intentarlo. ¿Podrían apoyarme? El ambiente, una mezcla de nerviosismo y esperanza, se iba transformando en un espacio donde cada uno podía comenzar a revelar sus secretos más ocultos. Don Felipe sintió una oleada de emoción, estaba empezando a entender que el cambio no solo residía en su papel como padre, sino en crear un entorno que promoviera la aceptación mutua. Si nos permitimos ser vulnerables, quizás eso nos devolverá a la esencia de quienes somos. Empecemos desde aquí, propuso. Pero en su interior, la voz de la duda aún susurraba. La vida no se había tratado solo de ser el proveedor. En su búsqueda de éxito, había dejado de lado lo fundamental, la conexión genuina. Estoy dispuesto a confrontar lo que sea necesario para construir esa verdad, se alentó. La conversación estaba tomando un rumbo inesperado y, aunque se sentía inquieto, también había un ligero destello de emoción. Mientras cada uno comenzó a compartir sus deseos y anhelos, don Felipe se dio cuenta de que lo que parecía complicado podía ser la base de un nuevo comienzo. Sin embargo, en el fondo, una sombra seguía acechando. ¿Quiénes eran realmente?
La incertidumbre sobre lo que descubrirían si se desprendían de sus capas era un peso tangible. ¿Y si esos secretos que llevaban dentro los separaban aún más? El momento de sincerarse había llegado, pero ¿estarían realmente listos para enfrentar lo que significaba ser auténticos en un lazo familiar tan delicado? La tensión aumentaba, la revelación se sostenía en el aire con una vigorosa carga emocional. Un giro inesperado, un antiguo secreto, aguardaba en las sombras de la conversación. Don Felipe se preparaba para el impacto de la verdad, pero no podía predecir cuánto podría alterar sus vidas. Pero primero, dijo, con un tono de voz firme, necesito contarles algo que aún no saben de mí. La habitación se quedó en silencio, y a medida que su corazón latía con fuerza, entendió que el camino hacia la autenticidad empezaba con esa revelación. ¿Sería el primer paso hacia la verdadera conexión o abriría una caja de Pandora llena de tormentas emocionales? Don Felipe sintió una presión que parecía provenir de las paredes mismas de la habitación, como si el aire se hubiera vuelto denso. Tenía la certeza de que lo que estaba a punto de compartir podía marcar un antes y un después en la vida de su familia. Sabía que su revelación podría desbordar el frágil equilibrio que habían empezado a construir. Sin embargo, lo que lo aterraba aún más era el temor a no ser entendido. Durante años, comenzó, con la voz temblorosa pero firme, me he aferrado a un secreto que carga sobre mis hombros como una piedra. He temido que al revelarlo, se fracturara aún más esta familia que tanto amo. Cada palabra que pronunciaba resonaba con su deseo de ser entendido, pero también asumía el riesgo de desencadenar reacciones inesperadas. Los rostros de sus hijos se transformaron en una mezcla de sorpresa e inquietud. Miguel, con la curiosidad brillando en sus ojos, estaba preparado para escuchar, mientras Carmen lo miraba con una profunda dignidad, signo de su apoyo incondicional, sin importar lo que estuviese por llegar. Cuando comencé mi carrera, me esforcé por ser el mejor. Pero en ese camino, tomé decisiones que no solo me afectaron a mí, sino a todos ustedes. He negociado mi ética por éxito y reconocimiento. Un día, decidí ocultar un pequeño detalle sobre mi trabajo, algo que, de haberlo sabido, probablemente habría cambiado la forma en que me ven. Su voz se quebró por un instante. Las palabras parecían salir de su garganta como relámpagos, iluminando los espacios oscuros de su vida. Mientras hablaba, recordó las noches en vela, los momentos en los que su integridad había sido puesta a prueba en el altar del dinero y el prestigio. Fui parte de una transacción que comprometió mis valores. El cliente era una empresa que sabía que manipulaba datos y afectaba vidas. Lo hice para proteger mi posición y asegurar un futuro para ustedes. El aire se volvió frígido. La honestidad lo había llevado a un abismo que no sabía si podría cruzar. Carmen contuvo la respiración, mientras Miguel parecía procesar la magnitud de la revelación. ¿Por qué no lo dijiste antes? Miguel preguntó, su tono era una mezcla de incredulidad y tristeza. Si todo esto fue tan grave, ¿por qué arriesgaste nuestra confianza? Don Felipe sintió la aguda punzada del remordimiento. No quería que me vieran como un fracasado, no quería avergonzarlos. Siempre he creído que era mi deber ser fuerte y proveer. El silencio se volvió un eco en el corazón de la habitación. Aunque su vulnerabilidad había comenzado a derribar barreras, las palabras de su hijo eran justas y claras. La tensión en la habitación se transformaba en un campo de batalla invisible, donde los ideales y la tradición chocaban con la verdad cruda. Don Felipe se dio cuenta de que no era suficiente solo con ser honesto, debía estar preparado para asumir las consecuencias. Era un reto triple, redimir sus decisiones pasadas, reconstruir su imagen ante sus hijos y, sobre todo, volver a encontrar su propia integridad. Estoy aquí para enfrentar las dudas que sus corazones puedan albergar. Soy humano y he cometido errores. Pero quiero que entendamos juntos este camino hacia la reconciliación. Carmen lo miró a los ojos con ternura. Todos cometemos errores, Felipe, lo importante es cómo seguimos adelante. Pero en el fondo, el dilema seguía vivo. ¿Podría la familia realmente sanar de esta traición? ¿Sería posible reconstruir los lazos que amenazaban con desgarrarse? Don Felipe entendió que la carga de su verdad aún pendía sobre ellos, y que cada paso hacia adelante estaba lleno de incertidumbre.
La conversación aún no había concluido, y cada uno de ellos debía decidir qué lugar ocuparía esta nueva realidad en sus vidas. Era el momento de confrontar no solo su pasado, sino también el futuro que se había reescrito en ese instante. El camino hacia la sanación sería turbulento, pero había algo más que inquietud en su interior, también había una luz tenue de esperanza. Pero esto es solo el comienzo, insinuó, sintiendo que la atmósfera aún cargaba con algo más. Hay más que quiero compartir, y quizá aún más que descubrir en nosotros mismos. Lo que revelé hoy no es el único secreto. La tensión volvió a llenar la habitación como un pulso resonante, y todos supieron que la siguiente revelación podría cambiarlo todo otra vez. La mirada de don Felipe se perdía en el aire denso de la habitación mientras las palabras quedaban suspendidas, un eco de lo que había soltado. A pesar de la revelación, un nuevo tumulto de emociones se levantaba en él, una inquietud profunda que lo instaba a seguir desnudando su alma ante su familia. ¿Qué más podían soportar? Pero una chispa de determinación encendió su mente, sabía que la verdad podía ser un instrumento de cambio, un camino hacia la redención. Lo que acabo de contarles es solo una fracción de lo que he vivido y lo que sigue latiendo en mi pecho, continuó, su voz ahora más firme. He ocultado mis inseguridades, temores y hasta mis sueños fracasados. La sinceridad en sus palabras se sentía más pesada que la confusión inicial. Miguel se acomodó en su silla, la tensión inicial en su rostro se tornaba en un interés genuino. ¿Qué más hay, padre?, preguntó, con una novia curiosidad que desbordaba alrededor de su inquietud. La expresión de Carmen mostraba un aura de resiliencia, como si su propio viaje compartido en el dolor le ofreciera empatía hacia la lucha de su padre. En mi búsqueda por el reconocimiento, también perdí de vista lo que realmente valore. He socavado buenas oportunidades por miedo a ser juzgado. Al dejar mi auténtico ser de lado, creí que podía protegerme. Pero en lugar de eso, solo me arrastré a una prisión construida de mis propias decisiones. Don Felipe sintió cómo las palabras se deslizaban por su garganta, liberándolas como el agua de una represa. Cada confesión le proporcionaba una sensación de luz, una transacción de su carga interna por el aliento de aceptación. Sin embargo, el camino hacia el desahogo emocional no era fácil, y el miedo a acciones de arrepentimiento se neuronaba lentamente en su mente. El silencio lo envolvió. ¿Cómo vas a recuperar lo que perdiste, entonces?, inquirió Miguel, su voz temblaba, no solo de la confusión, sino de un deseo inquebrantable por entender. ¿Y si nunca puedes volver a ser quien eras? Don Felipe no podía dar una respuesta definitiva. La combustión interna de sus fracasos siempre le había alimentado, pero aquel día había decidido que el futuro requería una transformación radical. No se trata de regresar a lo que era, hijo. Se trata de reconstruir. Avanzar. Es necesario aprender de mis fallos y hacer algo diferente. Carmen rompió el silencio, podemos trabajar juntos, papá. Si has compartido esto con nosotros, podemos hacer lo mismo. No necesitamos fingir, ni vivir en secretos. Las palabras de su esposa resonaron en el corazón de don Felipe, haciendo eco de sus deseos más profundos. Era un momento decisivo. Don Felipe debía cuestionar lo que realmente significaba avanzar, necesitaba hallar el coraje para explorar su vulnerabilidad frente a las expectativas que siempre había sentido. La pregunta se cernía en el aire, ¿podía afrontar la posibilidad de que su familia cambiara su percepción respecto a él? Hay algo más, algo que me detiene todavía, confesó don Felipe. Su voz sonó más baja, pero el peso era mayor. He empezado a sentir que el tiempo ha pasado mientras yo he permanecido estancado. Me estremezco al pensar que tal vez he sido la razón de nuestros conflictos. El rostro de Miguel se contrajo. Pero, ¿qué pasará si el descubrimiento de tu esencia oculta no es suficiente? ¿Y si afectas nuestras vidas de nuevo? Don Felipe se sintió desbordado. Reconocer el impacto que sus decisiones ya había tenido en la vida de su familia fue un desafío abrumador, pero paralelamente, era el primer paso hacia la libertad. Había otra verdad, otra historia aún no compartida, y su corazón pulsaba con el deseo de revelarla. La tensión en el ambiente palpitaría de nuevo, un escalofrío de expectación surcó la habitación.
¿Qué podríamos aprender si nos adentrásemos más profundo en nosotros mismos? Musitó con una mezcla de alegría y miedo. Y en ese instante, comprendió que no se trataba solo de él. Su familia necesitaba comprender su viaje, pero, a su vez, él necesitaba conocer el recorrido que cada uno había tomado. La posibilidad de transformarse mutuamente era del todo posible. Todo estaba por revelarse. El siguiente paso es crucial, y tal vez el más difícil. Voy a compartir con ustedes lo que descubro sobre mí mismo. Pero también quiero escucharles, conocer qué sienten y cuál es su verdad. Su voz, firme y decidida, resonó como un claro llamado a la acción. Las luces del futuro empezaron a brillar en su mente, pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Estarían listos para desenterrar las heridas del pasado y caminar hacia una transformación que definiría no solo a don Felipe, sino a toda la familia? La inquietud de lo desconocido acechaba en cada rincón de sus pensamientos. El próximo movimiento sería decisivo, la historia de su familia estaba a punto de escribir un nuevo capítulo. La luz del amanecer iluminaba el sótano, transformando el espacio en un escenario de posibilidades. Don Felipe, doña Carmen y Miguel, a pesar de la tensión previa, sentían un aire renovado de esperanza y compromiso. Habían cruzado un umbral, al abrir sus corazones, la conexión que habían perdido se reinstauraba con fuerza. Hoy, mientras el sol nace, también podemos renacer como familia, propuso don Felipe, permitiendo que su mirada se posara en ambos. Lo que he compartido con ustedes representa solo una parte de nuestra historia. Pero ahora quiero construir el futuro mirando hacia adelante, y eso empieza con el compromiso de ser auténticos entre nosotros. Miguel asintió, sintiendo un peso ligero en su pecho. Quiero comenzar desde ahora. He tenido miedo de perder mi camino por lo que ustedes esperaban. Pero quiero que sepan que estoy aquí, más que nunca, dispuesto a mostrarles quién soy y lo que sueño ser. Doña Carmen, testigo de la transformación, dejó que sus emociones fluyeran libremente. Yo también he tenido mis inseguridades, confesó con un hilo de voz. He seguido un camino que no siempre ha sido el mío, y es hora de que abramos este espacio no solo para mí, sino para nosotros. Quiero ser esa madre que confía y apoya cada paso que dan ustedes. Estoy lista para aprender. El diálogo que emergió se convirtió en un ejercicio liberador. Cada uno comenzó a compartir sus sueños, aspiraciones y los temores que habían mantenido guardados. Don Felipe se dio cuenta de que, aunque había enfrentado el miedo al juicio, había llegado el momento de dejar de lado las expectativas externas. He estado luchando por ser quien todos esperan que sea, cuando en realidad lo que quiero es ser un padre y un hombre que inspire y apoye. Prometo ser el primero en aceptar mis errores y seguir adelante. La respuesta de Miguel fue inmediata. Esa autenticidad es lo que siempre he deseado. Quiero que podamos ser verdaderos, sin máscaras. La música ha sido mi refugio, y ahora quiero que sea el puente de nuestras conexiones. ¿Podemos componer algo juntos? Sería un símbolo de nuestro nuevo comienzo. Doña Carmen sonrió, sintiendo que esa colaboración musical simbolizaba un paso a la sanación de su familia. Me encantaría. La música tiene el poder de unir. Empezaremos desde lo sencillo, desde nosotros mismos. Nadie necesita ser perfecto en este proceso. Durante las próximas semanas, las sesiones de composición se convirtieron en una tradición familiar. Se reunían en el sótano, donde todo había comenzado, para explorar la música, las emociones y la honestidad. Cada melodía que crean convertida en una piedra angular de sus vínculos. Los temores iniciales iban pasando, ya que cada uno aprendía a expresarse libremente, sin juicios ni restricciones. Don Felipe comenzó a asumir su rol de una manera diferente. Participó activamente en la vida de Miguel, alentándolo a seguir sus sueños musicales, y a su vez, Miguel descubrió la pasión de su padre por el arte que había postergado. Papi, esta es nuestra oportunidad para reinventarnos. Sé que a veces es difícil, pero hoy estamos aquí para aprender juntos, le decía Miguel, alentándolo a salir de su caparazón. Doña Carmen, sintiéndose rejuvenecida con esta nueva dinámica, comenzó a crear un blog donde compartía sus experiencias como madre. Las historias que cuento son parte de nuestro viaje y de la transformación que hemos vivido.
La libertad emocional que ahora encuentro me inspira a seguir creciendo, declaraba a sus lectores, sabiendo que su voz también podía influir en otros. El cambio fue palpable, don Felipe había ido aprendiendo a manejar sus luchas internas y redescubrir su propósito. Todo esto culminó en un concierto improvisado en su sala. Los tres se presentaron ante un círculo íntimo de amigos y familiares, mostrando no solo su música, sino también su transformación. Cuando el último acorde resonó en la habitación, una ola de aplausos llenó el aire. Don Felipe, en un instante revelador, vio a su familia sonriendo, iluminados por la magia del momento. Hoy hemos aportado algo más a nuestra historia, exclamó. No fue fácil abrirnos, pero cada uno de nosotros ha crecido. Este es nuestro triunfo, aprender a ser quienes siempre hemos querido ser. Con cada paso que daban, el amor y la aceptación entre ellos se fortalecían. La música, como símbolo de su renovación, resonaba más allá de las notas, construyendo un relato centrado en autenticidad y conexión. Al final, se dieron cuenta de que estaban en el camino de una nueva familia, una donde cada uno entendía que seguir lo que realmente amaban era tan importante como ser sostenido y aceptado por aquellos que los rodeaban. El sótano, que antes representaba un lugar de conflicto, se había transformado en un escenario de creatividad y amor. Hoy, no solo habían liberado a Miguel del sótano, sino que también se habían liberado a sí mismos, permitiéndose vivir con valentía, autenticidad y la firme decisión de tejer una historia que realmente resonara con sus corazones. No esperen ni un segundo más para compartir esta increíble conclusión con al menos 5 amigos que necesiten ver la importancia de la autenticidad en la familia. Necesitan suscribirse ahora para no perderse nuestras futuras historias emotivas y dejar un me gusta que alimentará el algoritmo y permitirá que más personas escuchen estas transformadoras historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, porque cada voz cuenta y las emociones compartidas son el inicio de un cambio verdadero. Este es el momento de mostrar su apoyo al canal.